primera división lo hice trabajando con Aprole. Había terminado el bachillerato y empecé a trabajar en Conaprole, que mi padre era un funcionario de Conaprole en aquella época, y entré en la zafra de edición en mantequería y bueno, y ahí estuve un año, 2 años y algo trabajando con Aprole hasta que las circunstancias del fútbol profesional hicieron que dejara de trabajar porque bueno, tenía que dedicarme full time al fútbol profesional. Pero Mm. hubo un momento que no se negociaba, se estudiaba y se jugaba el fútbol o se trabajaba y se jugaba el fútbol. Eso estaba clarísimo. Ese es exactamente un buen gancho para preguntarte y ya traerte a lo que ha sido tu pasaje por la selección uruguaya. Y qué parámetros tiene que tener un juvenil que aspira o que tiene esa ilusión, vamos a decir, de llegar a ser jugador profesional primero, llegar a un club, estar siendo considerado y bueno, capaz que un paso posterior ser seleccionado. Ni hablar. Bueno, primero que nada, jugar bien. Eso es básico. Pero bueno, en el fútbol de hoy, en comparación quizás a nuestra época, hoy todo lo que es el profesionalismo, no solo en el fútbol, sino en, en otras ramas deportivas, como puede ser el básquet o el ciclismo o el vóley, el aspecto físico es fundamental, ¿no? Hoy son todos atletas que se dedican a una disciplina, ¿no? Atletas que juegan al fútbol, atletas que juegan al vóley, atletas que juegan al básquet. Todo lo que implica el cuidado personal, no solo el entrenamiento, sino lo que es la alimentación, el descanso, los métodos de recuperación, todo eso hay que llevarlo a cabo sí o sí por circunstancias que se fueron dando, que no, lateral derecho, uno de los laterales del primero se lastimó y a último momento don Raúl me llevó al primer equipo y el primer día que estaba como suplente en primera división me tuve que entrar porque se lastimó el otro lateral. O sea, ese tipo de circunstancias también a veces generan este tipo de cosas que se den estas situaciones y esas cosas uno no las puede manejar. Por eso digo que a veces también la suerte aparece. No hay que dejar todo librado a la suerte, hay que ayudarla y hay que trabajar muchísimo para que la suerte te acompañe también. Claro, y en esta etapa de selección fue muy exitoso el aspecto de juveniles, justamente. ¿Qué mecanismos utilizaban ustedes para captar los jugadores? Bueno, mirá, eso, primero que nada, lo que siempre el maestro pregonó era todo el tema de la continuidad de la actividad de las selecciones juveniles, ¿sí? Que se estaba dando hasta antes que llegáramos nosotros, era que había un sudamericano o algo y bueno, se elegía un entrenador 6 meses antes y ese entrenador, bueno, empezaba la recorrida, iba a ver jugadores y entrenaba 3 o 4 meses y tenía que ir a jugar el sudamericano. Si las cosas seguían bien, la posibilidad del mundial. La idea del maestro fue, bueno, el sudamericano es en enero, vamos a empezar en marzo del año anterior a entrenar. Vamos a elegir al entrenador, que el entrenador tenga 3 veces por semana los futbolistas con él, ¿sí? Y bueno, y hacer conocer a los futbolistas y hacer esos 3 días de entrenamiento y compartir el entrenamiento con los entrenadores de los clubes, tener mucha comunicación con los entrenadores y preparadores físicos de los clubes, con los cuerpos técnicos, para que, bueno, en beneficio para que no sea un perjuicio el entrenamiento de esos 3 días en la selección. Bueno, y así se hizo, nosotros hablamos en el caso de la selección mayor, hablamos con todos los entrenadores de primera división, les hicimos ver cuáles eran nuestros objetivos, cómo iba a ser la manera de trabajar, ¿sí? Y también le dijimos cómo iba a ser la manera de trabajar en juveniles. De hecho,
lo recuerdo clarito, el maestro en esas reuniones con entrenadores de primera división, la última pregunta que le hacía al entrenador, le decía, de tu equipo, ¿qué jugador sub-20 ves que tiene posibilidad de estar en una selección? Y ahí fuimos también recabando datos y ayudando a los entrenadores de cada una de las selecciones, la sub-20, la sub-17 y la sub-15, en la captación de jugadores. Después ya fue una tarea más específica del entrenador de cada selección, la captación, el ir a ver futbolistas, el hablar con los entrenadores, y bueno, teniendo ese tiempo de trabajo, 9, 10 meses, daba la posibilidad de ver muchísimos jugadores y bueno, la evolución hay edades en que la actuación de los chiquilines es muy irregular, propio de la edad, no tienen la continuidad que puede tener un jugador de mayor de 20 años, ¿sí? La irregularidad desaparece, algunos maduran antes, otros maduran después, y bueno, se ha dado que jugadores que eran sobresalientes o sobresalían en su 15, quizás en su 20 ya no sobresalían tanto, ya estaban más igualados con nosotros. Y bueno, esas cosas se podían ver porque nos teníamos durante casi un año preparándolos y entonces eran todos datos que nuestros entrenadores de juveniles tenían y que servían para hacer una evaluación después y elegir, ¿sí? Además de toda la competencia internacional que se fue logrando tener, si bien en el inicio era complicado porque no se utilizaba mucho, era difícil tener partidos internacionales por un tema hasta de costos, de viajes. Ya después los demás países fueron viendo lo que estaba haciendo Uruguay y bueno, lo inicial fue hacer en los países limítrofes, Argentina, el sur de Brasil, no quizás con la selección de Brasil, pero sí con equipos de Río Grande, ¿sí? Con equipos de Argentina, de Capital o de Rosario, o de ciudades cercanas, con Chile, con Paraguay, y bueno, y ahí se fue incrementando año a año y ya se dio la posibilidad de que los jugadores nuestros llegaran a los sudamericanos con un bagaje de 10, 15 partidos, que en otras épocas se hacía todo en los últimos 2 meses de entrenamiento. Claro. Bueno, y ya todo eso ayudó muchísimo. No, te decía que ya en algunas preguntas finales, porque no quiero quitarte mucho más tiempo. ¿Cómo es la actualidad de la selección uruguaya? Una selección que está prácticamente clasificada al próximo Mundial. Bueno, a ver, cuando surgió la posibilidad de que viniera Marcelo Bielsa, yo me acuerdo que me expresé porque me llamaron, me preguntaron y realmente dije que era una cosa muy importante tener la posibilidad de que Marcelo Bielsa dirigiera nuestra selección, ¿sí? Por lo que yo creía y por la capacidad que tiene Marcelo Bielsa, por la trayectoria que tiene Marcelo Bielsa y por su forma de trabajar, lo que le podía aportar a la selección. Y creo que mientras nosotros tuvimos nuestro mayor poderío, eso se vio, ¿sí? Hay una realidad y es que nosotros tenemos una base de futbolistas de elite, una base, pero nos está faltando el recambio cuando esa base de elite no está. Es una realidad. Y bueno, nos está pasando en estos últimos 10, 12 partidos que nos han faltado con regularidad algunos futbolistas y el rendimiento no ha sido el mejor, pero bueno, uno no se olvida de lo que fueron los partidos con Brasil y con Argentina, de la manera que Uruguay los encaró, de la manera que los sorteó, con absoluta comodidad en sus partidos, comodidad en el sentido de que hizo muchísimo mérito y lo plasmó en el resultado y lo ganó bien,
y bueno, y después entró esto que te decía, de no tener el plantel completo y bueno, se complica porque nosotros, hasta por un tema de población, no tenemos la cantidad de jugadores que tienen otros países y a los que pueden acceder. Y bueno, pero yo estoy, más allá de alguna circunstancia que ha pasado con esto que el supuesto relacionamiento entre el futbolista y el entrenador, creo que puede ser desde mi punto de vista un debe del entrenador. En eso, este, no te digo que me vi decepcionado ni mucho menos, creo que es momento no tuve en cuenta, pero bueno, que en la medida que los futbolistas puedan absorber eso, creo que Uruguay, si muestra lo que mostró en la primera parte de la eliminatoria, podemos tener muchísimas expectativas en el Campeonato del Mundo, sin duda. Bueno, muy bien, Mario. Ya sé que andas con enfoque muy enfocado, pero el entrenador, ¿en qué anda? ¿Vuelve el entrenador? ¿Sigue? ¿Cómo va la trayectoria? Se jubiló en enero del 2022, olvidate. Bueno, Se jubiló, ya está, no, mirá, a ver, nosotros salimos en noviembre del 2021 y sí, uno tenía la expectativa. De hecho, tuve una posibilidad concreta que me hicieron en enero de 2022, que no iba a trabajar más en el fútbol, que no iba a trabajar, tenía la, la formación de la escuelita de fútbol ahí en Enfoque, tenía que armar todo eso, pero más allá de eso fue un tema de energía. Yo me di cuenta que si bien no iba a salir del país, eso lo tenía claro, no iba a salir del país a dirigir afuera, tampoco tenía la energía como para estar 5 o 6 horas fuera de casa otra vez. Y bueno, hablé con mi esposa y tomé la decisión de no dirigir más, de retirarme, y bueno, y ahora estoy ahí disfrutando de eso, de la familia, de enfoque, y bueno, y con salud, pidiendo salud más que nada, que es lo más importante que tenemos.